Listo. Bueno, entonces estamos iniciando el último contenido en el marco de nuestras clases de Sociología Ambiental 1, en el cual queremos hacer un poco una introducción a los conceptos de participación social y los conflictos ambientales. Estos dos contenidos se enfocan a utilidad práctica el día de mañana cuando nos pueda corresponder estar trabajando en el ámbito ya laboral, desempeño profesional, nos podamos encontrar con situaciones en las cuales tenemos que enfrentar la necesidad de trabajar de manera participativa con la sociedad, conocer esos diversos niveles en los cuales se puede dar la participación y sobre todo que pueden surgir conflictos en estos procesos. Entonces son conflictos sociales vinculados al ambiente que muchas de las veces se resuelven desde esta visión de la participación social. Entonces, considerando estos dos conceptos, lo primero de lo cual vamos a hablar en cuanto a la participación es que no es un proceso lineal. O sea, la participación no es un estado fijo, sino que es algo procesual. Es ese proceso por el cual las personas, cuando estamos ante un proyecto, sobre todo de carácter ambiental, puede ganar mayor o menor grado de participación en ese proceso de desarrollo o en esa actividad o proyecto que se está llevando a cabo. Y hay una escalera de participación que varía de acuerdo también a la disponibilidad de oportunidades, sobre todo de los actores que tienen mayor incidencia en cuanto a la participación, que puede ir desde una etapa de no tener incidencia, o sea, la población no tiene ningún tipo de incidencia dentro de un proyecto o dentro de una actividad, hasta un máximo nivel en el cual la propia comunidad toma las decisiones, que se conoce como el nivel del autodesarrollo. Esta escalera inicia con ese nivel en el cual no hay incidencia, que se conoce como el nivel de la pasividad, en el cual las personas no forman parte de ningún proyecto, es decir, no son tenidas en cuenta, es lo que solemos decir, los proyectos que se elaboran en gabinete o proyectos que ya se presentan de manera preelaborada a una comunidad. Luego tenemos un segundo nivel en esta escalera de la participación que se conoce como participación por consulta. En este nivel es cuando a la comunidad se le expone, se les presenta algunos cuestionarios, algunas encuestas para conocer qué es lo que están pensando. Pero eso no implica de que su opinión o su pensamiento sea tenido en cuenta en ese proyecto o en esa actividad. Un siguiente nivel después de la participación por consulta se llama suministro de información. En este tercer peldaño de la escalera de participación, se le consulta a través de entrevistas, es decir, el diálogo directo entre un agente de la persona o del proyecto con la población, cuáles son sus puntos de vista. Pero solamente es un nivel de consulta, no hay una incidencia de la opinión directa de las personas en cuanto a cualquier ajuste o cambio en el proyecto. Luego del nivel del suministro de información tenemos la participación por incentivo. La participación por incentivo se da cuando se le involucra a la comunidad en alguna actividad definida del proyecto o en la aceptación misma del proyecto a cambio de un incentivo. Este es un nivel de participación que se suele dar bastante en nuestro país. ¿Cómo? Vamos a construir una obra que puede ser un camino, por ejemplo, un camino municipal, un camino departamental, y a cambio de que la comunidad esté a favor de esa obra o de ese proyecto, se le va a implementar mejoras en la escuela. Esa es la participación por incentivo, en el cual la comunidad participa, acepta un determinado proyecto a partir de recibir un incentivo a cambio.
Luego de eso tenemos un nivel ya más avanzado que se conoce como la participación funcional, en la cual se forman grupos de trabajo que opinan y sus opiniones son tenidas en cuenta para llevar adelante un proyecto o una actividad. Es funcional, se tiene en cuenta su opinión. Ya un siguiente nivel es la participación interactiva, donde la propia comunidad es la que formula el proyecto o implementa una parte del proyecto o evalúa el proyecto, y el vínculo entre los actores sociales y el responsable, o lo que podríamos llamar el constructor, el proyectista de una obra, ya está muy directamente involucrado. Un ejemplo de participación interactiva, hablando de estos casos de caminos, fue un proyecto que llevó adelante el MOPC, que eran los caminos comunales, en el cual el ministerio se comprometió con la etapa constructiva, con los materiales, con los equipamientos, y la comunidad se comprometió con la mano de obra para hacer el mantenimiento, porque eran obras de ripio, enripiados, o todo lo que era darle mayor soporte a caminos de tierra, a darle todo un, no me viene la palabra técnica ahora mismo, ¿verdad? Pero todo lo que sería una presión para que esté más transitable un camino de tierra, y la comunidad se comprometía al mantenimiento de estas obras viales. Ese es un ejemplo de lo que fue una participación interactiva. Y el último nivel de lo que podría ser esta escalera de participación es el nivel del autodesarrollo, que es cuando prácticamente un proyecto nace y es ejecutado por la comunidad. Y cuando hablamos de que es ejecutado por la comunidad, hacemos referencia a que esta ejecución va desde la idea, la puesta en marcha, es decir, mano de obra, y también la parte administrativa, lo que es la gestión misma de los recursos económicos y también del trabajo. Hablar de una participación a nivel de autodesarrollo son muy escasos hoy en día, al menos en la realidad de América Latina, porque principalmente las obras que tienen gran envergadura social son llevadas adelante por entes de carácter público, o en su defecto por obras de carácter internacional o préstamos internacionales. Esta escalera de la participación considera al miembro, al actor social, desde diferentes perspectivas. Una de ellas es considerar al actor social como un usuario o un consumidor, que es ese nivel pasivo en el que ellos solamente reciben esa obra sin ningún tipo de toma de decisiones en ella. O se le puede considerar a estos actores sociales como un objeto, cuando solamente se les suministra la información, es decir, ellos no tienen ningún tipo de capacidad de tomar decisiones, sino solamente llega a ellos la información. Pueden tener un nivel deliberante, que es cuando se les consulta y se tiene una participación directa porque su consulta es tenida en cuenta. Puede tener un nivel de corresponsabilidad. El actor social puede ser corresponsable de una obra o de un proyecto. Cuando hay una gestión compartida, principalmente lo que se busca en las obras que tienen implicancia ambiental es llegar hasta el enfoque de la gestión compartida, es decir, que se pueda asumir una parte, una fracción de la obra como corresponsabilidad de estos actores sociales. Y luego tenemos el nivel del autodesarrollo, en el cual la propia comunidad es autorresponsable, así como estuvimos viendo, tanto de la formulación, la puesta en marcha y la organización de los propios recursos de llevar adelante un determinado proyecto. Como ven, existen diferentes niveles y formas de participación que pueden ir asumiendo, que van a estar en función a quién propone el proyecto, a quién propone la obra, y también a la voluntad política, porque mucho de esta escalera de participación se vincula con las voluntades políticas de llevar adelante justamente estas acciones.
Entonces vamos a tener un poco en cuenta y vamos a ir hablando de la participación en el marco específico de lo que son proyectos ambientales. Entonces vamos a tener en cuenta que en proyectos de carácter socioambiental, es decir, de centro ambiental, pero también con ese componente social, hoy en día hablar de participación social está cada vez más en crecimiento. ¿Por qué? Y porque el mayor protagonismo de los actores sociales hoy en día está muy potenciado porque estamos hablando de gobiernos democráticos. Entonces, cada vez se tiene más en cuenta, no solamente a nivel de consulta o comunicación, sino de manera interactiva esta participación de los actores sociales. Y cada vez las instituciones, las organizaciones reconocen esa necesidad de incluir a la población como un ciudadano activo, como un corresponsable del cuidado y de la preservación del ambiente. Entonces, cada vez se va involucrando más también a los actores sociales en estos proyectos. ¿Cuáles son los principales beneficios de la participación? Permite que el planificador, el responsable de la obra, pueda mejorar o pueda comprender mejor lo que son esos valores, lo que es la experiencia de la población local. Entonces la obra se puede volver más contextualizada con la realidad social y cultural del lugar. También un beneficio de hacer una buena participación es ayudar a tener ese respaldo de la población a los objetivos del proyecto, es decir, hace que el proyecto se vuelva más viable desde el punto de vista de la participación social, que tengan menos rechazo, por decirlo así, cuando se dan circunstancias de necesidad de consultarle a los actores sociales. Y puede ayudar a resolver conflictos muy vinculados con el uso de los recursos cuando se hace un buen proceso de participación. Pero pueden haber algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque a veces lleva tiempo hacer una participación, entonces se puede demorar un poquitito el proyecto o pueden aumentar sus costos, pero hoy en día ya no se puede obviar la participación, ya es una condición, un requisito propio, entonces ya no se puede obviar. Muchas veces cuando no se hace una buena participación se eluden, se evitan ciertos problemas en el corto plazo, pero se pueden incrementar y pueden aparecer otros problemas en el mediano o largo plazo. Y cuando no se le considera a la sociedad desde un comienzo, es un conflicto potencial, porque ya puede estar percibiendo la sociedad como el que no es tenida en cuenta y que su opinión no es importante. Entonces puede ser un conflicto en un proyecto, en una obra, si desde un primer momento no se le tiene en cuenta a la comunidad. ¿Cuáles son las principales estrategias para la participación? Siempre un proyecto, una obra, tiene que adoptar una estrategia. Y podemos tener 6 tipos de estrategias. Las 2 primeras estrategias se conocen como estrategias decisorias. Dentro de las estrategias decisorias puede darse que la organización, la empresa, la institución que lleva adelante un proyecto decide de manera unilateral las alternativas, es decir, ese nivel de pasividad en el cual no participa la comunidad. O puede adoptar una estrategia de participación de información, de suministro de información, donde solamente se le informa a la población. Estas 2 estrategias se conocen como decisorias. Después podemos tener otras 2 estrategias que se conocen como estrategias consultivas, que puede ser que la responsable de mi proyecto consulta de manera individual a lo que se consideran como actores claves o miembros calificados de la comunidad. El responsable de la comisión vecinal, el responsable, el profesor de la escuela, el directivo, lo que se consideran líderes de la comunidad para que luego ellos puedan compartir con la comunidad y tomar decisiones. Esa es una estrategia consultiva.
Y la otra estrategia consultiva es cuando se le consultan a los grupos de interés, es decir, se hace una reunión con la comisión vecinal, con el grupo de padres, con una asociación que no está tan de acuerdo y puede ser un grupo de presión, es decir, que puede estar en contra de la propia obra. Entonces, en ese caso, también se puede tener en cuenta la estrategia de carácter consultivo. Y tenemos luego otras dos estrategias, otras dos posibles estrategias de participación que se conocen como delegativas. Las delegativas consisten en que la organización comparte todo lo que es la propuesta, el análisis del proyecto y toma la decisión junto con la propia población. Entonces, esa es justamente una de esas condiciones que se dan en el nivel delegativo. Y el último nivel delegativo es cuando directamente la institución o la empresa o la organización delega a la misma comunidad el análisis y el proceso de decisión. Ya en este caso es muy poco probable que se den en nuestras realidades esta delegación de la toma de decisiones a la comunidad, pero en otras realidades, como en ciertos países de Europa, sí se toma en cuenta esta estrategia delegativa en donde la comunidad analiza y toma la decisión final de una determinada obra. Entonces, estas son las 4 probables estrategias de participación. Cuando hablamos también de cómo vamos a decidir cuál va a ser nuestra estrategia de participación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, ¿cuáles son las creencias de la organización? El proyecto socioambiental es llevado a cabo por una institución o por una empresa o por una determinada institución, empresa, organización. ¿Cuáles son las creencias de esa organización? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Si yo estoy en una empresa muy tradicional de tomas de decisiones muy autoritarias, es muy poco probable que yo llegue a una estrategia de decisión delegativa. Probablemente me quede más en los primeros niveles de toma de decisiones, más en aquellas que son de carácter, podría ser una consultiva o una decisora. Entonces, sí o sí, el pensamiento del que lleva adelante el proyecto se tiene que tener en cuenta para definir la estrategia de participación. Después tengo que tener en cuenta cuáles son los valores de la sociedad. Si mi sociedad es muy apática, es una sociedad que participa poco, entonces probablemente yo no le pueda delegar una toma de decisiones. Pero si es una sociedad bien organizada, que tiene buena cohesión social, que tiene grupos de trabajo, sí podría llegar a una etapa consultiva por grupos, por ejemplo, o a una delegativa. Y también tengo que tener en cuenta cuál es el aspecto ambiental que está involucrado. Es decir, tengo que conocer qué es lo ambiental. Si lo ambiental es algo tan delicado como un recurso hídrico, que siempre puede ser un tema de conflicto, el agua es un tema muy de conflicto, yo tengo que tener en cuenta cuál es ese aspecto ambiental involucrado para decidir mi estrategia de participación. Entonces son los 3 principales aspectos a tener en cuenta cuando yo voy a decidir cuál es mi estrategia de participación. Pero en todo proceso siempre se puede desarrollar un conflicto, siempre. ¿Por qué? En primer lugar, porque el conflicto es propio, es un fenómeno que constituye el vínculo social. En toda sociedad van a existir conflictos. No existe, el hecho de pensar una sociedad armónica es una contradicción. ¿Por qué? Porque sociológicamente el ser humano nunca va a estar de acuerdo con todos los otros seres humanos. Entonces no es viable que yo quiera eliminar o erradicar los conflictos, ni de la vida personal ni de la vida colectiva. Entonces tengamos en cuenta el concepto de que los conflictos son inherentes, son propios a la sociedad. Entonces los conflictos
se van a dar siempre. Lo que tenemos que evitar es que estos conflictos escalen y lleguen a un nivel de violencia. Pero conflictos siempre van a estar presentes. ¿Cuáles son esas características sociales del conflicto? Si ya sabemos que de por sí están presentes en una sociedad los conflictos. Ya hablamos de que es inherente al ser humano. El ser humano es conflictivo por naturaleza. Hablar con el hecho de decir que el ser humano es conflictivo no es algo malo. Quitémonos el concepto de que muchas veces decimos, no, tal persona es conflictiva, tal grupo social es conflictivo como una expresión despectiva, que es malo. No. El hecho de ser conflictivo significa de que tenemos la capacidad de reflexionar, de analizar y de tener nuestra propia opinión ante un hecho. Eso es ser conflictivo. Es algo inherente al ser humano. Y es propio de la naturaleza humana luchar con, interaccionar con el otro. Pero esta interacción con el otro se puede dar de manera pacífica o se puede dar de manera violenta. Entonces, lo que se busca cuando hablamos de tratar de no escalar un conflicto o de manejar un conflicto es llevar de manera pacífica ese luchar con el otro, ese expresar mi opinión que puede encontrarse en diferencia con la opinión del otro. Esa es una característica social del conflicto. Y siempre todo conflicto va a tener dos elementos. Uno es la intencionalidad del conflicto. Para que surja un conflicto, una de las partes tiene que sentir de que el conflicto es intencional. Es decir, se está construyendo una obra. Vamos a construir un aeropuerto. Y eso va a eliminar una determinada cobertura boscosa. Si surge un conflicto entre la comunidad y la empresa que está construyendo ese aeropuerto, una de las primeras características en el conflicto es que la comunidad tiene que ver una intención en la empresa de causarle un daño, por eso elimina la cobertura boscosa. Siempre cuando surge un conflicto hay una intencionalidad, se percibe la persona que está en el conflicto o el grupo social que está en el conflicto percibe que hay una intención en ese conflicto. Y el segundo elemento es la relación con un derecho. Cuando yo me siento en conflicto con otro es porque siento que se me está violentando un derecho. En este caso, del ejemplo de la construcción del aeropuerto, yo, grupo social, tengo derecho a que continúe ahí esa masa de bosque. Y yo percibo que me están violentando mi derecho, por eso entro en situación de conflicto con la empresa que quiere construir el aeropuerto. Si yo siento que no tengo ningún derecho a que continúe ahí esa masa de bosque, ellos pueden hacer literalmente lo que quieran, pues yo no estaré en conflicto. Entonces, siempre cuando surge un conflicto, tiene que darse una percepción de que el conflicto es intencional, siempre. El grupo social tiene que sentir que hay una intención de que exista el conflicto. Si el grupo social percibe de que lo que ocurre es algo casual o es algo accidental o es algo con lo cual no se sienten en compromiso, no hay conflicto. Entonces siempre tiene que haber esa percepción de que el conflicto es intencional y que el conflicto me está violentando un derecho, me están causando un daño a lo cual yo tengo derecho. Entonces, por eso yo siento eso como un determinado conflicto. Entonces, vamos a definir a un conflicto socioambiental como un enfrentamiento no entre personas, sino entre intereses, entre necesidades, entre objetivos de los actores sociales que se pelean por apropiarse, por usar o por transformar los recursos naturales. Ese es el conflicto social, es el enfrentamiento entre los intereses, no entre las personas. Es cierto, hay una diferencia, puede haber incluso una pelea entre las personas, pero el enfrentamiento en realidad es entre los intereses y las necesidades. Y muchas veces estos enfrentamientos en realidades socioproductivas tienen mucho que ver con que hay una incompatibilidad con la resistencia o la renovación de los sistemas naturales.
Cuando el grupo social ve que va a haber un daño y no va a poder resistir el sistema natural en un contexto socioproductivo, es cuando principalmente surgen este tipo de enfrentamientos entre los intereses de las partes. ¿Y cuáles son las principales características de los conflictos socioambientales? Con relación a los actores que forman parte del conflicto, normalmente hay múltiples partes, hay partes colectivas, por ejemplo, hay grupos sociales, hay empresas, hay organizaciones, y normalmente estas partes no son homogéneas. En un conflicto se pueden enfrentar una empresa, una multinacional que tiene muchísimo poder adquisitivo, versus un grupo social de productores que no tienen los mismos recursos. Entonces, los actores no son homogéneos, son diferentes. También hay diferentes niveles de conocimientos entre los autores. Hay actores que tienen un muy buen nivel de conocimiento, hay otros que tienen un conocimiento muy reducido, puede incluso estar trabajando con grupos de personas que no saben leer y escribir. Entonces hay mucho nivel, pueden haber diferencias entre los niveles de conocimiento, no tienen por qué tener el mismo nivel los diferentes actores en conflicto. Así también hay diferencias en los recursos económicos, en el poder que tienen las partes. También respecto a los actores, pueden que en algunos casos existan intereses que no están representados, no siempre todos los actores forman parte del conflicto, y se puede dar una desvalorización de ciertos aspectos culturales y afectivos cuando se da un conflicto y las partes son múltiples. Y respecto a los asuntos que pueden llevar a un conflicto, muchas veces estos asuntos, cuando hablamos desde el punto de vista socioambiental, pueden estar limitados por límites políticos, y los límites políticos muchas veces son artificiales. Si surge un conflicto por el recurso agua de un río, de cómo fluye un río, no puede terminar el conflicto en un lugar porque ahí termina el límite del departamento, sino que se debería considerar a la totalidad del recurso hídrico, pero muchas veces existen estos límites artificiales. Muchas veces en cuanto a los asuntos hay grandes riesgos, hay incertidumbre, pueden haber varios escenarios, no solamente uno. Los asuntos pueden ser muy complejos, pero pueden ser dependientes unos de otros. Estos asuntos pueden trascender ciertos límites geográficos y políticos, y pueden involucrar una gran cantidad de información técnica y científica. Y esto muchas veces es una limitación porque no todos tienen ese mismo acceso a la información o pueden comprender esa información que está involucrando a ese determinado conflicto socioambiental. Es por eso que los conflictos son muy complejos y efectivamente están o son tenidos en cuenta y deben ser analizados a diferentes escalas y teniendo en cuenta la diversidad que involucra a esa realidad que se está analizando. Entonces, ¿para qué vamos a analizar los conflictos? Vamos a analizar una situación de conflicto para poder preparar una estrategia de gestión. Existen, y ustedes lo van a ver más adelante, múltiples mecanismos para mediar en estos conflictos, algunos de ellos legales, otros de ellos con estrategias de mediación, y lo que buscamos es analizar un conflicto. Nosotros vamos a llegar hasta el análisis del conflicto para preparar una buena estrategia de gestión de ese conflicto. Y para eso vamos a ver ahora un ejemplo práctico. Esto es un taller, ahora es un breve ejercicio que vamos a leer ahora a partir de una noticia. Se iba a construir un vertedero en Yaguarón, lo iba a construir una empresa que se llamaba Venia Ambiental. Ya, como esta es una noticia periodística, cuenta, ¿verdad?, que la empresa estaba vinculada a un ex parlamentario y cuenta luego la línea política en la que tiene. Y este vertedero no tenía licencia ambiental ni tenía permiso municipal. Entonces acá yo les dejo el enlace del artículo periodístico completo. Entonces vamos a utilizar esta información de este artículo periodístico teniendo en cuenta que todo dato periodístico siempre es no neutral.
siempre está a favor de una de las partes y siempre aprovecha al máximo la conflictividad del ser humano. Entonces, tengan en cuenta eso al momento de leer una fuente periodística. Entonces vamos a utilizar este dato periodístico para identificar el conflicto y hacer lo que se llama matriz de análisis del conflicto. Muchas veces los datos van a estar presentes y muchas veces uno tiene que inferir, tiene que conocer los datos a partir de la realidad local. Por eso que es muy importante que cuando estamos abordando un conflicto podamos conocer bien la realidad local. En este caso, la realidad local no la vamos a conocer porque vamos a utilizar un reporte periodístico, pero cuando a ustedes les corresponda analizar un conflicto, sí es importante. Entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto que se lee en ese artículo periodístico es que hay presencia de un vertedero sin licencia. Ese es el conflicto, eso es lo que se ve como conflicto. ¿Quiénes son los actores de este conflicto? Los pobladores que están en contra, que quieren que tienen una posición, y la posición de los pobladores es que se cierre el vertedero. Otro actor son los dueños del vertedero, Beni Ambiental, que está construyendo el vertedero, cuya posición es que funcione el vertedero. Claro, yo lo estoy construyendo y quiero que funcione. Y el intendente, la posición del intendente es a favor del vertedero porque le dejó trabajar a la empresa. Eso es lo que nos dice el reporte periodístico. Pero la posición es diferente al interés que realmente tienen cada uno de estos autores. El interés de los pobladores, ¿por qué quieren que se cierre el vertedero? Porque dicen que está en una zona urbana y puede contaminar. Entonces el interés es cuidar la salud ambiental de la zona, de los pobladores. El interés de los dueños que quieren que funcione el vertedero es tener ganancias. Quiero ganar económicamente porque voy a explotar el vertedero y voy a tratar esos residuos sólidos. ¿Y cuál es el interés del intendente? También es un interés económico. ¿Por qué? Y porque va a cobrar un canon por el uso de este vertedero y va a recibir una remuneración la municipalidad por el funcionamiento de esta empresa. Entonces son los intereses de estos tres actores, que pueden haber más actores, pero en este caso son los tres que se presentan en ese recorte periodístico. ¿Cómo estamos en situaciones de poder? Los pobladores son los que tienen el menor poder. Mayor poder por su recurso económico lo tienen los dueños del vertedero ambiental y también el intendente, que tiene mayor poder. ¿Por qué? Y porque tiene un poder electo. Él fue electo como un representante de una localidad, por lo cual tiene mayor poder en cuanto a su comparación con los pobladores. Entonces, siempre en una matriz de análisis de un conflicto, tenemos que analizar cómo estamos en cuanto a las cuotas de poder. Otro aspecto de la matriz de análisis, que en este caso no tenemos, pero yo sí les voy a hacer mención porque es importante conocer cómo es la geografía del lugar, cuáles son las políticas públicas, cómo es la economía a qué se dedica la zona, cómo es la cultura, cuáles son las características locales, regionales, incluso si tiene algún vínculo internacional este conflicto que está surgiendo. En este caso no lo tiene, pero otros conflictos sí pueden tener un vínculo internacional. Y en cuanto a los antecedentes, siempre tenemos que ver los antecedentes, porque un conflicto puede vincularse con un conflicto anterior. Entonces siempre tenemos que ponernos a leer qué pasó antes de que haya surgido el conflicto. Si ya hubo condiciones de tensión, si ya estamos en momentos de violencia. Son aspectos que uno ya tiene que ir viendo cuando analiza un determinado conflicto. Entonces, es algo que yo tengo que tener en cuenta, porque puede ser que ya hayan existido antes otros conflictos y eso ya potencia que los conflictos se den con mayor intensidad o que la gente ya empiece a pelearse con más violencia
porque hay unos antecedentes previos. Entonces, esta es una matriz de análisis. Cuando nosotros estamos en campo y estamos observando la realidad, vamos a poder completarla de manera completa, valga la redundancia. Cuando en este caso usamos una información secundaria, como podría ser un recorte periodístico, entonces llegaremos probablemente a conocer las posiciones, los intereses y cuáles tienen mayor o menor poder de acuerdo a la información que nos están presentando. Entonces, este es un ejemplo de una matriz de análisis y a partir de esta matriz de análisis podemos generar estrategias para gestionar, para hacer frente al conflicto, para decidir qué podemos hacer y solucionar un determinado conflicto. Esas diferentes estrategias de gestión de conflicto ustedes ya lo van a desarrollar más adelante en la siguiente asignatura, que es Sociología Ambiental 2, pero es importante tener ya de base esta matriz de análisis y conocer cómo podemos ir analizando, ir escudriñando e ir conociendo las características de los conflictos. Entonces, este era el contenido que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Cerramos nuestras clases de sociología ambiental hablando de participación social, hablando de conflictos socioambientales y dándoles esta primera mirada para que más adelante, cuando estén hablando de esos procesos de evaluaciones y estudios de impacto ambiental, en donde es muy importante la participación social para hacer frente y evitar los conflictos, ya lleven estas ideas conociendo y ya llevarlos y aplicarlos a la práctica y a la legislación nacional. Entonces, ahora dejo un espacio. Sofi, vos que estás conmigo, si hay alguna consulta o algún comentario de lo que estuvimos hablando. Bueno, entonces, sí, si no hay ningún comentario, yo quiero agradecerte, Sofi, agradecerle también a María Paz para cuando esté viendo este video, por su participación, por su presencia en estos sábados que estuvimos recorriendo el camino de sociología ambiental, construyendo la base para los procesos sociales a los cuales pues tendrán que enfrentarse y conocer más adelante. Tengan en cuenta que siempre es muy importante considerar el factor social para evitar estos conflictos, para hacer frente a varias condiciones. Entonces, animarles a que todos estos contenidos que estuvimos desarrollando y los cuales estuvimos hablando, pues los puedan llevar a la práctica el día de mañana cuando les corresponda trabajar con una determinada comunidad, desde su rol de ingenieras ambientales. Entonces ya nos quedará encontrarnos en las evaluaciones finales que las vamos a tener de manera presencial. Incluimos todo el contenido, algunas partes de selección múltiple, como en la segunda evaluación parcial, y ya luego las partes de desarrollo, como ustedes están acostumbradas a los estudios de caso. Así que esa va a ser la misma modalidad para nuestra evaluación final presencial. Primer llamado 24 de junio a las 14 horas y segundo llamado el viernes 8 de julio también a las 14 horas. Así que conforme a como ustedes decidan, pues nos estaremos encontrando y nos conoceremos de manera presencial en esas oportunidades de evaluación. Muchísimas gracias nuevamente por su participación a las dos y nos vemos oportunamente.